Mis queridos, hemos terminado una semana de oración, una semana que no sé si todo el mundo ha podido seguir, si todo el mundo estaba presente. Parece ser que mi micrófono no funciona. Ahora sí funciona. Sí, pero está muy fuerte. Ahora sí. Entonces decía que hemos terminado una semana de oración, el gozo de servir. Y hemos abordado diferentes temas durante esta semana. Es raro porque generalmente en una semana de oración estamos presentes, nos vemos, nos saludamos, pero acá estábamos presentes pero de otra manera. Entonces hemos estudiado estos temas que me gustaría compartir con ustedes un poquito para refrescar las memorias y quizás poner al tanto a los que no han podido seguir la semana de oración. La primera cosa que hemos hablado era el gozo de servir, el privilegio que tenemos de servir. Y estuvimos hablando que es Dios quien nos llama, Dios quien nos unge, y de esa manera nosotros aceptamos el llamado de Dios. Pasamos al lunes que hablábamos de la unción que Dios nos puede hacer. Y la unción no era más ni menos que el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a partir de ahí hablamos que para servir a Dios y para aceptar el llamado necesitábamos prepararnos, necesitábamos tener calidades o cualidades que teníamos que desarrollar, que teníamos que prepararnos. Y por eso los otros 4 temas, el abandono de sí mismo, la consagración, el estudio de la Biblia, la fe y la oración, y el tema del día de hoy, el crecimiento en Cristo. Estos son los temas que hemos charlado. Ahora, ya vieron la pregunta, pero me imagino que algunos de ustedes se preguntan, ¿y por qué tendríamos que crecer en Cristo? ¿Y por qué tendríamos que seguir creciendo en Cristo? Miren, permítanme ilustrarlo de esta manera. Hace algunos años atrás, yo no me acuerdo dónde estaba. Estaba en algún lugar, no estaba en mi casa, había pasado 3 o 4 o 5 días fuera de mi casa, y Naomi ya tenía como unos 10 meses, 11 meses. Y cuando llego a casa, Karen mi esposa me dice, amor, mira, Naomi tiene una sorpresa para ti. Y entonces me pone a Naomi hacia delante mío y me dice, ponete un poquito más atrás. Entonces yo me paro un poquito más atrás y me dice, agachate, Leo. Entonces me agacho y me dice, Naomi, anda. Y me dice, llamala. Y entonces Naomi habrá tenido unos 10, 11 meses, da un pasito, da otro pasito, da otro pasito. ¿Y saben lo que pasó? ¡Pum! Se cayó. Y en el momento que Naomi se cayó, ¿saben lo que le dije? ¡Sos nula! ¿Cómo puedes ser tan miserable que no sos capaz de hacer 5 pasos seguidos? ¿De quién habrá salido esa estupidez tan grande? ¿Se imaginan un padre diciéndole eso a una pobre criatura, no? Adivinen lo que hice. Fui corriendo, la abracé y le dije, bravo, mi amor, bravo. Estaba aprendiendo a caminar. Y esto es la ilustración que hay en la Biblia, que nosotros caminamos con el Señor. Y cada uno camina con el Señor a su ritmo. Y hay algunos que somos bebés, hay algunos que están aprendiendo a dar sus primeros pasitos. Y cuando uno aprende a dar sus primeros pasitos, generalmente se cae. Hay otros que ya caminan y caminan bien, pero que cuando aprenden a correr, también se vuelven a caer. En la Biblia está lleno de versículos que nos hablan sobre el crecimiento espiritual. El problema es que muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar que yo no me puedo estagnar, que no me puedo estancar. ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Es decir, el crecimiento hace parte de nuestra vida. Y a partir del momento que uno se estanca, porque si Naomi se hubiese quedado los 3 años y algo que tiene ahora, haciendo 2 pasitos y se cae, yo la tengo que llevar al médico, porque tiene que haber un problema psicomotriz que no puede caminar. Y esto es lo que tenemos que comprender en nuestras vidas. Ahora, me gustaría invitar a Eloy, porque va a tocar el piano. Y lo que yo quiero hacer con ustedes en este momento, quizás es un poco particular, pero generalmente acá está el pastor se sienta, el pastor se para, habla, comenta. Pero ¿qué tal si dejamos la Biblia hablar y comentarnos y decirnos por qué tenemos que seguir creciendo? Yo les quiero pedir ahora
sobre todo a las madres con los niños, y yo sé que a todos nos pasa. Este momento va a durar 2 o 3 minutos. Va a haber algunos textos bíblicos que se van a proyectar. Y les invito a que haya un silencio total en la iglesia hispana. Durante un momento dejemos que el Espíritu Santo, que Dios, hable en nuestros corazones a través de su palabra. Por eso le pido realmente silencio para ver y escuchar y leer por qué Dios quiere que continuemos a crecer. Amén. Yo creo que no queda lugar a dudas. El Espíritu de Dios nos invita a progresar, a crecer, a no quedarse estancados. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando el agua se queda estancada en un lugar? Al principio no se pudre, al principio está cristalina, al principio está bonita, huele rico. Pero con el paso del tiempo, cuando el agua queda estancada, comienza a pudrirse, comienza a oler feo. Ya no se puede beber, ya no se puede bañar ahí, ya no se puede tocar ese agua. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Quizás al principio, cuando recibieron a Cristo en su vida, eran cristalinos, eran puros, podían compartir con los otros. Pero como no crecieron, como se estancaron espiritualmente hablando, lo que va a pasar es fácil. De alguna manera o de otra se comienzan a pudrir. Y qué triste que es eso. Ahora, pero ¿cómo hacer para continuar a crecer? Me gustaría compartir con ustedes un texto que comenta Ellen White. Fíjense en lo que ella dice. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad. Es decir, cuando nosotros crecemos en gracia, en gozo, en utilidad, todo depende de nuestra unión. ¿Ustedes están durmiendo o no leyeron conmigo? Porque no, yo pensaba que iban a repetir el final de la frase. Todo depende de nuestra unión con Cristo. Ahora sí, me dio un miedo.
Ahora, mire lo que dice. Solo estando en comunión con Él, diariamente y permaneciendo en Él, cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Ahora, ¿qué quiere decir el lenguaje con esto? Algo muy simple. Que cuando uno está en Cristo, puede seguir creciendo. Tiene que permanecer en Cristo para que Cristo nos haga crecer. Esto es fundamental. Ahora, viene la tercera y última pregunta. ¿Cómo permanecer en Cristo ahora? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para poder permanecer en Él? Hay una de las historias en las cuales se encuentran en la Biblia, que no sé si ustedes conocen o no, pero yo me imagino que sí porque es muy conocida, que se encuentra en Juan capítulo 15. Y lo vamos a leer juntos, ¿sí? Pero me gustaría que puedan ir al texto de Juan capítulo 15, si tienen sus Biblias, y si no, que puedan seguir en la pantalla conmigo. Ahí está el texto. Se lo voy a leer primeramente del versículo 1 al 5. Por favor, sigan con la vista para que ustedes puedan ver todas las palabras que les puse en diferentes colores o en negrita, para que justamente podamos resaltar la enseñanza de Cristo. Jesús dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador, es decir, el Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Acá está. O sea, ¿qué quiere decir? Que el lenguaje no era la única que decía. El lenguaje está de acuerdo a lo que dice el texto bíblico. Es decir, permaneced en Cristo. Si tú quieres dar fruto, si tú quieres crecer, hay que permanecer en la persona de Cristo. Ahora, fíjense en cómo sigue el versículo 4. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo quiero ver cuántas manos acá ya habían escuchado alguna vez este texto bíblico. Es un texto muy conocido, el de Juan. Lo que quizás ustedes, como yo, en alguna otra época no habían conocido o no sabían, eran cuál era el contexto de este capítulo, de lo que aquí cuenta. Si ustedes van al Evangelio de Juan, van a ver que entre el capítulo 14 y el capítulo 17, hay una especie de monólogo de Cristo Jesús. Si ustedes leen entre el 14 y el 17, el único que habla es Cristo Jesús. Esto se llama un monólogo o un discurso de Cristo Jesús. Como en Mateo tienen el Sermón de la Montaña, acá en Juan tienen estos 4 capítulos que es un discurso de Cristo Jesús. Y ustedes me dicen, ¿y a mí qué? ¿O de qué me sirve eso, pastor? Lo que es interesante es que esos 4 capítulos es un discurso de adiós. Cristo sabe que se tiene que ir y Juan va a recomponer y va a contar lo que Cristo Jesús iba a decir en esos discursos. Y miren, el primer discurso de adiós que se encuentra en el capítulo 14, del versículo 18 al 26, van a encontrar el discurso de adiós. Va a hablar de su muerte, va a hablar de su regreso, va a hablar que pronto Él va a ir al cielo y va a hablar también de que Él va a volver, pero que también iba a venir ¿quién? El Consolador, el Santo Espíritu. Ahora, en el capítulo 15, ahora va a hablar Jesús del adiós, pero va a hablar un poco de todo el orden eclesiástico, de todo lo que tiene que ver con la iglesia, de cómo Él quería que la iglesia se desarrolle, cómo Él quería que la iglesia crezca. El capítulo 17, ¿saben de lo que habla? La gran oración, la oración pastoral de Jesucristo se la llama. Es el momento en el cual Juan, y es la oración más larga que tenemos de Cristo Jesús, registrada en los evangelios, como Juan va a contar que Jesús oró
por cada uno de sus discípulos, por los que eran, por los que fueron, pero también por nosotros, por los que iban a devenir cristianos o discípulos. El capítulo 15 y el capítulo 16, Cristo trata de especificar cómo teníamos que vivir como cristianos, qué es lo que Él esperaba de la iglesia. Por eso es tan importante comprender el contexto. Acá Cristo lo que se está dirigiendo es a su propia iglesia, a cómo Él esperaba que viviéramos los cristianos. Ahora, ¿cómo Él esperaba que permaneciéramos en Él? ¿Qué era lo que Él esperaba de esto? De que estemos dependientes de Cristo. Porque Él es claro y dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estos saben de lo que les habla? De dependencia, dependencia total, como un bebé. Un bebé no puede comer solo, un bebé no puede caminar solo. Un bebé depende a 100% de sus padres. Esta es la primera regla de todo cristiano. Entender que cuando yo pienso que por mi autosuficiencia voy a poder salir adelante, ya estoy afuera del mandato divino. Porque el mandato divino, el mandato de Juan, el mandato de Cristo, ¿cuál es? Permaneced en mí. Si ustedes se separan de mí, no van a poder hacer absolutamente nada. Ahora, el que permanece en mí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Llevará muchos frutos. Llevará muchos frutos. Y de hecho dice, y el que ya está puro, ese llevará aún más frutos. Ahora, fíjense, en el versículo 6 y 7 va a decir algo que es un poco doloroso. Él va a decir, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará y los recogen y los echan al fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amigo, fíjense en cuántos quizás cristianos sinceros conocen de memoria este versículo. Pedid todo lo que queráis y os será hechos. Pero la promesa no es esa. O sea, la promesa no es solamente eso. La promesa es una promesa condicional. Si permanecéis en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, y ahí es donde me doy cuenta de la necesidad que tenemos. Yo no sé si esto se los conté o no, pero se los vuelvo a contar si no. Hace algunos años atrás voy a dar un estudio bíblico. No hace mucho, dos años y medio. Yo era pastor de esta iglesia y tal. Y cuando voy a dar el estudio bíblico, la persona que estaba delante mía, una chica universitaria, chica que había estudiado psicología, me dice, mira Leo, yo hay veces que sueño y entonces hablo con mi psicólogo para contarle un poquito mis sueños, porque en los sueños, como tú sabes, hay el inconsciente y el inconsciente revela un poquito nuestros temores, lo que va, lo que no va. Y entonces lo hablo con mi psicóloga. Yo, pastor incrédulo, ¿saben lo que les dije, no? Eso son sonceras, eso son tonterías. ¿Qué tiene que ver los sueños con el inconsciente? Y me dice, no, Leo, de verdad, cuando uno hay veces que sueña y tiene sueños que son recurrentes, que se repiten varias veces, quizás Dios nos está tratando de decir algo también, Leo. Y yo me quedé pensando. Y no le discutí más. Pero me tocó. Y yo dije, Señor, yo tengo algún sueño recurrente. Y me puse a orar tontamente. No ese día mismo, pero la mañana siguiente. Y dije, Señor, ¿yo tuve algún sueño recurrente? Yo no me acuerdo de haber tenido algún sueño recurrente. Y me viene un sueño que yo tenía por lo menos 1 o 2 veces por año. Pero desde joven. Claro que sigo siendo joven, ¿eh? ¿Saben cuál era ese sueño? Se los voy a contar. Esto es intimidad, iglesia, pastor, iglesia. Yo subía en el avión, empezaba a subir el avión, y yo incluso tenía este sueño, jamás en mi vida había viajado en aviones.
Subía en el avión y cuando el avión subía, por diferentes razones, siempre había una razón u otra, ¿saben lo que pasaba con el avión? Se caía. Y antes de morirme, ¿qué pasa en los sueños? ¿Quién se murió alguna vez en un sueño? Nunca, nadie se muere en los sueños, ¿no? Y me di cuenta que ese sueño era recurrente. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué tiene de interesante eso? Mucho. Porque en la misma oración, ese mismo día, me di cuenta por qué yo tenía tanto miedo de que ese avión se caiga. ¿Tú qué puedes hacer cuando estás arriba de un avión y el avión se cae y estás ahí como pasajero? Te ponía a cantar, te ponía a orar. Bueno, nunca me pasó, ¿eh? Pero no puede hacer nada, no hay control. Y en realidad me di cuenta, y de verdad que yo siento, o sentí en ese momento, que Dios me dijo, Leo, siempre tratas de controlar todo. Todo quieres controlar. Y yo largué pris, ¿me entendieron? Lo solté y dije, es cierto, Señor. Si la iglesia hispana crece o no crece, eso no depende de mí. Si tal persona decide bautizarse o no se decide bautizar, eso no depende de mí. ¿Pero de qué depende? De mi dependencia con Cristo Jesús, del trabajo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Permanecer en Cristo. Y si permanezco en Cristo, traigo frutos. Y si traigo frutos, Dios también responde a mis oraciones. El éxito, el suceso, lo bueno que se va a pasar en mi vida si permanezco en Cristo Jesús. Ahora miren, como ustedes se han dado cuenta, la semana de oración había partes, no todos hicieron con mis videos, también hubo Luis que hizo videos, Emilio, había también documentos, iban comentando. Pero la semana de oración tenía una parte teológica, una parte rica, que si ustedes querían incluso podían ir a ir mucho más lejos con los documentos, o también tenía una parte práctica. Y esto es exactamente lo mismo hoy. Yo quiero también mostrarles un poquito el texto de otra manera. El texto de Juan dice lo siguiente, a partir del versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y que seáis así mis discípulos. Fíjense, Jesús está dando esto para su iglesia, es decir, para ustedes, para mí, pero para la iglesia mundial. ¿Cuáles son las dos cosas que vamos a glorificar a Dios? Una, llevando muchos frutos. Y dos, siendo discípulos. ¿Qué es un discípulo? El que sigue las enseñanzas de un maestro. ¿Quién es ese maestro? Cristo Jesús. Es decir, si yo quiero glorificar al Padre, si yo quiero permanecer en Cristo, tiene que haber dos cosas en mi vida. Llevar mucho fruto, iba a decir llevar fruto, no, llevar muchos frutos. Y segundo, ¿qué cosa es? Ser su discípulo. Ahora, ahí es donde uno se puede poner a pensar y decir, bueno, pero ¿qué quiere decir llevar muchos frutos, pastor? ¿Usted está hablando de evangelizar, que yo le dé estudios bíblicos a mucha gente? No. Puede ser eso, pero yo no estoy hablando solamente de eso. Yo estoy hablando de cristianos convertidos, de cristianos sinceros. Si ustedes van a leer en Gálatas capítulo 5, van a ver que están los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es lo que tendría que caracterizar a cada cristiano. Es que cuando a mí me ven dicen, miren, ahí va un manso de corazón. Miren qué gozoso, la paz, la benevolencia está en él. Es decir, yo tendría que dar testimonio de estos frutos. Es decir, que los frutos son a nivel espiritual, personal, pero también pueden ser esos frutos que voy a evangelizar. Ahora, el texto continúa y Jesús va a decir lo siguiente: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Y si el secreto de permanecer en Cristo se encuentra en el amor, y si el secreto del suceso de la vida cristiana, del éxito de la vida cristiana, del éxito de mis relaciones en la familia, con mis amigos,
se encontraría en el amor. Miren lo que dice Cristo Jesús. ¿Ustedes quieren permanecer en mi amor? Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. ¡Ja! Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea pleno. ¿Vieron cuando hay gente que dicen, se los decía hace un tiempo atrás, dentro de poco tendremos un seminario en la montaña que se llama ¿Cómo ser cristiano contagioso? Y yo decía, esos cristianos que van en la vida como Sdrupi, soy tan feliz, y que pasan la vida quejándose, que pasan la vida criticando a todo el mundo, y lo que va a pasar es de hecho que el contexto, la gente que está alrededor, van a decir, che, pero tú no eras cristiano. Porque yo sí soy cristiano así, la verdad que no quiero, ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, cuando el gozo está pleno en la vida de un cristiano, es porque yo permanecí en el amor de Cristo. ¿Y cómo hago para permanecer en el amor de Cristo? Guardad mis mandamientos. Ahora, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, pero ¿qué mandamiento? Como el joven hombre rico, ¿qué mandamiento tengo que guardar? Mateo capítulo 19, Jesús dice, 2 son los mandamientos más importantes. Y en los 2, el verbo central es amar. Ama al Señor sobre todas las cosas. Y 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, acá podría ser otra semana de oración sobre el amor, de verdad, chicos. Ama al Señor sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acá, en el a ti mismo, hay 2 cosas. Hay gente que ni siquiera puede amar al otro porque no se ama a sí mismo. ¿Pero por qué? Porque no entiende que Cristo lo amó primero. Ahora, cuando Cristo te ama primero, tú ahí puedes ir a amar al otro. Tú puedes tener esa comunión con el Padre. Y Cristo lo hizo. Si yo permanecí en el amor y permanecí en los mandamientos, es porque había ese amor en mí. Cuando yo hablo en los estudios bíblicos y hablo de la obediencia y del amor y de la gracia y de la ley, siempre cuento el mismo ejemplo. Si yo soy obediente, fiel a mi esposa, porque tengo miedo que si le soy infiel pierdo mi ministerio, porque tengo miedo de cómo voy a hacer si nos tenemos que divorciar, porque tengo miedo de lo que la gente dirá de mí, porque tengo miedo de lo que va a acontecer, lo que va a pasar muy seguramente es que algún día llegará una mujer que ¿saben lo que me dirá? Va a borrar ese miedo. ¿Y saben dónde voy a terminar? Iba a decir en la cama, pero también voy a terminar cayendo. ¿Pero por qué caí? Porque mi motivación era la incorrecta. Yo no puedo ser fiel a mi esposa porque tengo miedo, chicos. Yo soy fiel a mi esposa porque la amo, punto. Y ese amor tiene que ser un amor incondicional. Es decir, yo no dependo que si Karen, mi esposa me trata bien o me trata mal. Yo la amo, punto. Y esto es exactamente del otro lado. Ahora, ¿cómo es nuestro amor con Dios? Hoy lo hablamos en la reunión de oración a la mañana temprano. ¿Cuántas veces nuestro amor hacia Dios es condicional? Si Dios responde a lo que yo le pido, claro, sí, Señor, ahora sí voy a ser fiel, voy a ser bueno y obediente. Y cuando las cosas van mal, ahí también el amor es el secreto. Cristo lo dijo, si guardáis mis mandamientos van a permanecer en mi amor. Ahora, si ustedes tienen ese amor, si ustedes obedecen a mis mandamientos, si ustedes aman al Señor sobre todas sus cosas, pero aman a su prójimo como a sí mismo, ¿saben cuál es la consecuencia? Que vamos a tener gozo. Y déjenme que pueda darles una conclusión de esta manera. El texto, y ahora si hubiese podido tomar mucho más tiempo para explicárselos, habla de unidad, habla de amor y habla de gozo. Pero esta unidad, amor y gozo no es solamente vertical entre yo y Dios, sino también es horizontal. Es también horizontal. Es mi relación con mi prójimo.
Y mi prójimo es todo aquel que es también criatura e hijo de Dios. Ahora, fíjense en lo que va a pasar. Cuando yo sumo unidad, amor y gozo hacia Dios, pero también hacia el prójimo, la ecuación es súper simple. Oh, se me pasó rápido. ¿Cuál es la ecuación? Vida eterna y crecimiento. Vida eterna, ¿por qué? ¿Qué iba a pasar con el pámpano que no lleva fruto? Iba a ser cortado, iba a ser tirado ¿dónde? En el fuego. O sea, hablando de otra manera, el mismo Juan en Apocalipsis va a decir que eso ¿qué es? La perdición. Lo contrario a vida eterna. Ahora, cuando yo me meto en esta dimensión de unidad, de amor y de gozo, puedo tener la certitud que va a haber vida eterna en mi vida, pero que también va a haber crecimiento. No solamente personal, pero sino de iglesia. Amigos, nosotros nos estamos lanzando ahora a tener un semestre que va a estar todo focalizado también en poder compartir la buena nueva, en traer frutos. Y no solamente frutos, permítanme decirles, según lo que dijo Jesús, muchos frutos. No solamente de gente que pueda venir a conocer esta nueva iglesia hispana que no conocían, sino también frutos en mi vida, en lo personal, en mi relación con cada uno de ustedes. ¿Qué es eso de que hay gente, familias que todavía no se han perdonado? Gente que no se puede hablar o que no se puede ver la cara. Hermanos y hermanas separadas desde hace 10, 20 años que no se hablan. Que no van a una reunión familiar porque hay un problema que divide la familia. Porque, pastor, usted no sabe lo que él me hizo. Usted no tiene idea lo que ella me hizo. Claro que no tengo idea. Pero yo sí sé una cosa, amigo. Cuando uno permanece en el amor, uno no puede estar indiferente. Uno no puede seguir con rencores, con dolores. Claro que duele, pero uno tiene que ir a buscar la reconciliación. Uno tiene que ir a buscar vivir en unidad, en amor y en gozo. Cuando el Espíritu Santo vino la primera vez en el Pentecostés, en el segundo libro del libro de Hechos de los Apóstoles, la Biblia dice que estaban ahí los discípulos unánimes, adorando en oración, gozosos de recibir el Espíritu Santo. Esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. El gozo de servir, en realidad, se encuentra y se beneficia a uno mismo. Cuando yo me pongo al servicio de Dios, cuando yo me pongo al servicio del otro, lo que yo no entiendo quizás es que el que está creciendo soy yo. La que va a crecer va a ser la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo está unido, vive en amor y está gozoso, ni siquiera vamos a tener que hablar, amigos, para que la gente venga. Porque el gozo, el amor y la unidad estarán en esta iglesia. La verdad que ahí yo me esperaba un amén, aleluya, o alguna cosa así, ¿eh? ¿Ustedes me escucharon lo que les dije? Ni siquiera vamos a necesitar hablar. Es solamente el Espíritu Santo que gracias a la unidad, al amor y al gozo va a traer esas nuevas personas y nuestras vidas testificarán que hay muchos frutos. Amigos, yo quiero hacer una oración muy particular hoy para concluir. Yo no sé qué es lo que viven ustedes, cómo vivieron esta semana de oración. Pero lo que sí sé, amigos, es que Dios nos llama a todos. Dios llama al más pequeño de la tribu de Israel como al más grande. Dios llama absolutamente a todos para que podamos servirlo. A veces nos sentimos inmerecederos, indignos, pero díganse, amigos, que si Dios te llama es porque Él te califica, porque Él quiere que te prepares para estar al servicio del Señor, pero también estar al servicio del otro. Él quiere que esta iglesia hispana de Ginebra pueda vivir en unidad, amor
y gozo. Yo me gustaría orar por cada uno de ustedes y pedirle a Dios que realmente logre esto en nuestras vidas, que le permitamos de que trabaje de esta manera, en la cual Él nos permite vivir en unidad, en amor y en gozo, para que pronto, cuando Él venga, diga: yo te conozco, tú llevaste muchos frutos, tú estabas atado a mí. No hay nada más feo en el mundo, amigos, que cuando Cristo vuelva te diga: mira, yo sé que estabas en la iglesia, yo sé que ibas todos los sábados, yo sé que orabas, pero ¿sabes qué? Yo no te conozco. No soy yo el que lo dice, es el Señor mismo que dice, ¿eh? El Señor dice: apartados de mí, no os conozco. Yo quiero que el Señor me conozca, por eso quiero vivir esa relación permanente con Él. Me gustaría invitar al que lo desee y al que no lo haga, pero que pueda responder positivamente al llamado del Señor, al gozo de servir, no solamente a Dios, sino también a mi prójimo. Que esta iglesia pueda resentir la unidad, el amor y el gozo que vienen del Espíritu Santo. El que desea que realmente oremos juntos, le invito a que se ponga de pie para poder hacer una oración y pedir que el Espíritu Santo nos dé ese gozo de servir. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor. Padre, estamos terminando una semana de oración. Señor, yo creo que ha sido una bendición para muchos de nosotros saber que tú nos llamas para servirte, para servir al otro. Pero que tú no nos dejas solos, Señor, sino que tú nos preparas. Tú ves las personas que se han levantado. Quizás hay alguno que dice: no, Señor, yo no me puedo levantar. Pero que tu Espíritu Santo siga trabajando. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús, de que esta iglesia hispana pueda vivir en unidad, con amor y con gozo, Señor. Que podamos permanecer en ti, Señor. Que podamos amarte por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y que así podamos resentir esa unidad, el Espíritu Santo brillando en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer firmes. Y si alguno de nosotros por esas cosas de la vida caemos, Señor, danos la fuerza, el valor de levantarnos y seguir caminando hasta el día que tú vuelvas, Señor. Esta es mi oración, que podamos vivir unidos en la verdad, unidos en la persona de Cristo Jesús, unidos en el amor, unidos en el gozo de que pronto vienes a buscarnos y que podamos vivir la eternidad junto a ti. Guárdanos, esta es mi oración en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los invitamos a cantar el himno 485.